El gobierno de Pedro Sánchez ha rectificado, aunque, bueno, no del todo. Acuciado por las bajadas de impuestos del Partido Popular, a las que se han sumado en tromba todos los varones territoriales del PSOE, el Ejecutivo se veía en la necesidad de salir ante los ciudadanos ofreciéndoles también algún tipo de alivio fiscal. Pero claro, no quería quedar como un cambio de opinión, un volantazo, porque llevan tanto tiempo diciendo eso de que bajar impuestos no es progresista, que hubiera quedado mal. Por eso se han inventado un término que es selectiva, una bajada selectiva de impuestos. Es decir, no aquello de, venga, bajadas de impuestos a lo bruto, como hace el Partido Popular. Nosotros una cuestión más quirúrgica para ayudar a los que menos tienen. Y bueno, han organizado una rueda de prensa de la ministra María Jesús Montero para explicar el nuevo plan, y más que una bajada selectiva, lo que ha resultado ser que, bueno, que ha defraudado absolutamente a todos, porque es un ligero retoque cosmético mínimo en las rentas menores y de inmediato el anuncio del hachazo fiscal a las rentas más altas y el invento del nuevo impuesto a las grandes fortunas, lo que han querido llamar el impuesto de solidaridad. Da la impresión de que no ha conseguido satisfacer absolutamente a nadie, pero es que para colmo han organizado un buen lío, porque por la mañana María Jesús Montero había dicho que los del PSOE habían alcanzado con los de Podemos un acuerdo en política fiscal, pero los de Podemos lo han desmentido. La rueda de prensa se ha retrasado 25 minutos hasta que han encontrado una solución de compromiso, que era que la ministra anunciaba también una ligera rebaja del IVA a los productos de higiene íntima femenina, que era una gran exigencia de Podemos. Esto es lo que ha ocurrido en una mañana de absolutas contradicciones, aunque lo más divertido ha sido ver la gran capacidad que tienen algunos líderes socialistas para decir contundentemente una cosa y solo 24 horas más tarde, absolutamente la contraria. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en nuestras frecuencias de TDT, pero ya saben que pueden vernos desde cualquier lugar de España o incluso desde cualquier rincón del mundo. Para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y pueden descargarse también diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, muchas maneras de acompañarnos todos los días si lo desean. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Ana Isabel Ruiz. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Muy bien, Javier. Gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, don Pedro? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Pues gracias también por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes permítanme que les diga que el próximo martes, que es día 4 de octubre, a las 8 de la tarde, en el Gran Casino, en el Real Casino de Madrid, en la calle de Alcalá, número 15 de Madrid, presentación de este libro, el último libro de nuestro compañero Jesús Ángel Rojo. Ahí lo ven, Los Invencibles 2, Dueños del Mundo. ¿Quieren ustedes enterarse de cómo España fue el país que descubrió 3 continentes? Están ustedes invitados a este evento, a esta presentación de este libro, el próximo martes. Y ahora sí, entramos en materia. La Guardia Costera de Suecia, ha informado hoy de una nueva fuga de gas localizada en los gasoductos del Mar Báltico, el Nord Stream 1 y el 2, con lo que el total de filtraciones es ya de 4. 2 de las fisuras están localizadas en aguas de Dinamarca y las otras 2 en las de Suecia. En las imágenes aéreas que pueden ver se puede apreciar claramente cómo el gas sale a borbotones a la superficie del mar. Podría darse el caso de que el gasoducto haya quedado inutilizado para siempre. Tanto los gobiernos sueco y danés
aviones como el alemán y la Unión Europea sospechan que se trata de un sabotaje cuyo origen está siendo investigado y no descartan que pueda ser obra de una potencia extranjera. El Nord Stream es un gasoducto que transporta gas ruso hacia Alemania a través de 2 tubos submarinos en el mar Báltico. Se trata de 2 ramales paralelos de 1.224 kilómetros de longitud y 1,22 metros de diámetro. ¿Quién está detrás de este sabotaje? Estados Unidos ha tachado de absurdo que se le acuse de tener algo que ver. Y en España, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha señalado directamente a Vladimir Putin. Yo creo que es una señal clara de cómo Putin juega a la provocación permanente. Me parece que es obvio a estas alturas que es imposible que se produzcan 3 roturas de estas características en 2 gasoductos submarinos si no hay una operación de sabotaje detrás. Tenemos comunicación con el economista Roberto Centeno, especializado en materia energética. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos puede decir de estas fugas que se han detectado en los tubos del gasoducto? Bueno, aparte de decir y aprovechar que esta Teresa Rivera, Teresa, eres una analfabeta. ¿Qué narices sabes tú de esta historia? Pero bien, lo primero que quiero afirmar y subrayar rotundamente, tan rotundamente o contundentemente como hacen los socialistas, es que no existen sospechas de sabotaje en la ruptura del gasoducto Nord Stream. Hay un sabotaje claro e indiscutible de los Estados Unidos y además anunciado, tanto por Biden como por Victoria Nuland y confirmado ayer por el expresidente de Polonia, Sikorski. Es una auténtica vergüenza que los medios españoles hayan acusado y sigan acusando hoy a Rusia del sabotaje cuando las evidencias son absolutamente abrumadoras. La verdad que estos juntaletras y opinatodos nos tienen como al país peor informado de Occidente. Y voy a sustanciar por qué hago estas afirmaciones tan rotundas. Primero, ¿saben ustedes quién es Victoria Nuland? Estoy seguro que de los juntaletras, estos payasos que dicen esto, no tienen ni idea la mayoría. Bien, Victoria Nuland es la política clave norteamericana de todo lo que ocurre en Ucrania. Yo tuve el gusto, bueno, no sé si decir el gusto, o la conocí, digamos, sin poner adjetivos, en la graduación de mi hijo mayor en la Universidad de Brown, donde ella era antigua alumna, aunque ella es 9 años mayor que mi hijo mayor, pero era ya una persona importante en la política norteamericana y estaba en el acto de entrega de diplomas. Bien, esta señora es ahora mismo la subsecretaria de Estado a las órdenes de Antony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores. Pero el tema de Ucrania es ella la que toma absolutamente todas las decisiones. Bien, esta señora, que es una auténtica hija de Satanás y más mala que un pincho, fue la que desde el gobierno de Obama organizó el golpe de Estado de 2014 conjuntamente con Soros y Macron, en el que se derrocó a el gobierno legítimo de Ucrania y lo sustituyeron por el nazi Zelensky. Hay una conversación muy conocida que está en todas las redes sociales y que es increíble que nuestros juntaletras y opinatodos no la conozcan, de esta señora con Geoffrey Pyatt, que era el embajador norteamericano en Ucrania. Bien, este último, el embajador Pyatt, le dice en el año 14 a esta señora, le dice que la Unión Europea no iba a estar de acuerdo con el golpe de Estado y el nombramiento del nazi Zelensky. Y ella le contesta muy indignado: mira, Geoffrey, fuck the UA, es decir, que se joda la Unión Europea. Eso fue lo que dijo esta señora y sigue diciendo hoy. Merkel, aunque no con estas mismas palabras de entonces, Merkel en aquella época lo calificó esta expresión como absolutamente inaceptable.
A ver si los juntaletras se molestan en leer el Google y ver lo que pasó entonces. Bien, y también lo hizo el que entonces era presidente de la comisión, Van Rompuy. Pero al final la indignidad y la miseria moral y la sumisión que caracteriza a Europa hizo que se la envainaran. Pues bien, esta señora, hay 3 tuits que demuestran, porque lo dicen ellos mismos, las personas más importantes, que esto lo ha hecho Estados Unidos. El primero, el más importante, al que yo le doy más importancia, es el de la propia Victoria Nuland, porque es la que manda. Porque es la que manda. Lo que dijo esta señora, que si Rusia invade Ucrania, de una forma u otra destruiremos el Nord Stream. Y lo que dice esta señora no se lo puede tomar uno a humo de pajas, porque esta fue la que dio el golpe de Estado con el dinero de Soros y el dinero que también participó de Macron, y nombró a Zelensky. Es decir, y es la que manda en Estados Unidos en todos los temas relacionados con Ucrania. Luego, por si fuera poco, está el de su indigno jefe, en otro tuit, que ha dicho: oye, juntaletras, opina todos, que lo podéis encontrar fácilmente en Google, acabaremos con el Nord Stream. ¿Pero cómo lo va a hacer exactamente?, le pregunta el que le estaba entrevistando, el entrevistador. ¿Pero cómo lo va a hacer exactamente si las tuberías están bajo el control de Alemania? Y Biden se echa a reír y dice: se lo prometo, lo haremos. Bueno, y por si les queda alguna duda, Radoslaw Sikorski, que no es cualquier cosa, es el antiguo primer ministro de Polonia. Está casado con una inglesa que es una auténtica feminazi. Agradecía ayer en un tuit a Estados Unidos el haber destruido el gasoducto Nord Stream. Añadía: ahora 20.000 millones de dólares de chatarra están en el fondo del mar. Otro coste para la decisión criminal de Rusia por invadir Ucrania. Bueno, don Roberto, entonces, usted está convencido de que ha sido Estados Unidos quien ha destruido a conciencia el Nord Stream. Esto puede tener unas consecuencias enormes. Es de facto una declaración de guerra ¿a quién? ¿A Rusia o incluso a Alemania, ¿no? Que son los 2 países que quedan unidos por esos tubos. Bueno, vamos a ver. Ayer por la noche, hablando con César Vidal, que está en Miami, bueno, ahora está en Washington, está entre Miami y Washington. Ayer estaba en Washington. Me decía, porque él sigue mucho las redes, que primero las redes en alemán, que lógicamente son las de Alemania y Austria, podría ser el norte de Suiza, pero no creo que a los suizos les importe demasiado, llevaban 2 días echando pestes contra los Estados Unidos por haber destruido el Nord Stream. Y las redes en Estados Unidos le culpan total y absolutamente. Una persona conocida de esa casa, pero que yo me escribo bastante con él, que es Ron Aledo, un ex capitán de las Fuerzas Especiales y ex asesor de la CIA, me lo decía el otro día. Me mandó un mensaje en la cual había unas fotos de un buque de guerra norteamericano, el USS Kearsarge, que es un buque de asalto anfibio, que es como un pequeño portaaviones que lleva helicópteros de ataque y lleva también elementos para la guerra submarina, es decir, batiscafos, etcétera, etcétera. Me mandó la foto de este USS Kearsarge y me decía que este buque, el USS Kearsarge, que luego os lo mando, bueno, yo creo que os lo he mandado, no, perdón, yo creo que os lo he mandado ya. Bien, estaba en el sitio donde se produjeron las explosiones, las fugas, y poco después, una vez que las fugas se produjeron, había salido a toda máquina hacia el Atlántico a través de los estrechos de Dinamarca que separan el Báltico del Atlántico. Entonces, él echaba la culpa a este buque, el USS Kearsarge. Parece ser
también que algunos marinos del Kearsarge hicieron fotos con los móviles y están en bastantes redes sociales en los Estados Unidos. Y ya, por último, para terminar, ayer, hoy, no sé, bueno, la Unión Europea ha condenado con las palabras más gruesas del diccionario la voladura, el sabotaje de este gasoducto, porque va a producir unas consecuencias medioambientales gravísimas en mares que afectan a Dinamarca y que afectan a Suecia. Las palabras no podrían ser más devastadoras y más gruesas. Pero, amigo, han tenido el buen cuidado de no señalar con el dedo a nadie. Pero vamos a ver, señores de la Unión Europea, ¿es que ustedes no saben de sobra todo lo que les estoy diciendo? Para que bueno, don Roberto, seguro que sí, que se lo saben, y si no, le acaban de escuchar ahora diciéndoselo. O sea, la acusación que hace es tan clara y tan directa que, bueno, quien no la quiera escuchar, que no la escuche. Pero de momento ya ha escuchado a Teresa Rivero, que le echaba la culpa a Putin, y en la Unión Europea, que hay que investigar a ver si averiguan quién lo ha hecho. De todos modos, muy interesante todo lo que nos ha contado. Don Roberto Centeno, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Señor Bermejo, ¿qué le parece? Bueno, yo voy a intentar ser objetivo, imparcial en todo este asunto. Vamos a ver. ¿Rusia ha podido hacer esto? Pues hombre, yo creo que no. A mí me extrañaría que Rusia dinamitase una instalación propia. Que es propia, que vale lo que cueste, o sea, 20.000 millones. Con Alemania y que en gran parte es de su propiedad. Y que además, hombre, hoy no fluye el gas porque hay problemas, pero es que a lo mejor dentro de 10 años sí, o el año que viene. O sea, es que es el conducto para tú comerciar con Europa y con Alemania, que es uno de tus principales clientes, o puede ser. Con cerrar las bombas es suficiente. ¿Para qué dinamitarlo, no? Es más, alguien diría, no, es que es un acto de falsa bandera. Bueno, te lo puedo comprar eso si el sabotaje se produce en uno de los dos gasoductos. Uno. Pero ¿por qué no en los dos? Pero es que han destruido los dos. Correcto. Con lo cual, es que dos fugas cada uno. Te estás apuñalando a ti mismo. Yo eso no lo veo, no lo veo. O sea, Putin podrá ser una persona, pero gilipollas no es. Aquí dice que como es un loco, puede haberlo hecho. Sí, un loco, pero no un gilipollas. Y eso solamente lo hubiera hecho un auténtico imbécil, y Putin no es un imbécil. Y los que están a su lado tampoco lo hubieran dejado hacerlo en el caso de que hubiera decidido hacerlo. Segundo, ¿dónde se ha producido el sabotaje? Esto es muy importante. Se ha producido en aguas danesas y alemanas, en una zona del Báltico. En una zona de Suecia y en una zona de... que está plagada de sonars de la OTAN. O sea, ahí no se mueve un barco ni un submarino, y además, como son aguas poco profundas en esa zona, porque no son aguas muy profundas, vamos, es que eso está plagado de elementos de detección occidentales. Por lo tanto, si se hubiera detectado un submarino ruso o un barco extraño, ¿no? Que sé qué, pues inmediatamente hubieran ido allí a ver qué coño pasa, tú qué vienes a hacer aquí, o aviones, lo que fuera. No, pero en esas aguas también hay tránsito ruso. Sí, pero Bueno, pero vamos, que puede pasar un barco y le piden, vamos, que está totalmente controlado. O sea, ahí no se mueve un pez sin que se enteren. Pues esa es la realidad, porque está en zona occidental. Podían haber hecho el petardazo, podían haberlo puesto a 20 millas de la costa rusa y hubiera sido lo mismo. Sí. ¿No? Pero no, lo han hecho justo en puertas de la entrada en Europa. Son muchas cosas o sea, yo intento ser objetivo. Por un lado, es una infraestructura tuya, y por otro lado, ¿dónde se ha producido? O sea, usted está abundando entonces en las... Yo no ha dicho don Roberto, hombre, yo no estoy hablaba del USS Kearsarge, el barco americano, que sí estaba ahí, ¿no? A ver, ese es un barco
demasiado sofisticado para hacer un trabajo de este tipo. Puede que lo haya hecho ese barco. Depende, eso es un Puede que lo barco haya hecho. Pero lo que yo le digo con es capacidad de que... desembarco anfibio. Sí, pero... Pero en este caso son submarinistas, quiero decir. Sí, pero para hacer eso tampoco hace falta... lo que hace falta es una capacidad de dispositivos de explosión y llevarlos abajo. Pero no hay que llevar ahí un crucero de portahelicópteros. O sea, puedes ir con un barco, una fragata más pequeñita, y hacerlo igual. O con un barco, o con un transatlántico. Con un y abres una compuerta y lo bajas. Con un yate de recreo, sí. Lo que te quiero decir, que eso, pero vamos. Y luego otra cosa. Yo no sé si ha sido Estados Unidos o no ha sido Estados Unidos, pero lo que sí le digo es que Estados Unidos no es ni la primera ni la última vez que comete actos violentos de atentados. Durante el siglo pasado pues tenemos muchísimos ejemplos, porque le interesaba que en un país o en otro hubiera un gobierno de un tipo o un gobierno de otro. Vamos, no digamos ya en Sudamérica, en Centroamérica, todo lo que ha influido, y en Europa. O sea que a usted no le extrañaría que fuera obra de Estados Unidos. A mí no me extrañaría, pero no tienen por qué haber sido ellos. Ana, ¿cómo lo ve usted? Pues es complejo ya que la misma Unión Europea diga fuerzas en una tercera potencia que pueda estar una potencia extranjera, pues vamos a ver, beneficios de los dos, como dice Bermejo. A ver, miramos de un lado y de otro. Desde el lado ruso, es cierto que hacer un acto de sabotaje sobre sus propias instalaciones, aunque estos son ya instalaciones europeas, y esto sería tratado como un acto de guerra, porque serían instalaciones europeas. Correcto. Es un poco difícil. Ahora, ¿qué problema tiene Putin sobre las sanciones también europeas de poner un tope al gas, o si no, no te lo compro? El problema que tiene es, aparte de que se está comprando muchísimo menos, porque Europa está diversificando, y sobre todo donde más se está comprando es de Estados Unidos, que nos llegan los barcos con ese gas licuado, es que no tiene tampoco dónde almacenar el gas. Está vendiendo mucho a China, y China está encantado porque necesita materias primas, y si lo está comprando a un precio aún más bajo, muchísimo mejor para su industria y para sus ciudadanos, pero Rusia no tiene la capacidad de almacenar más gas si no está vendiendo a otros mercados. Y segundo, si lo estás vendiendo a un único comprador, está bajando mucho el nivel de venta y tus divisas. Sigue teniendo superávit Rusia en venta, con todo lo que ha sido el control de tope de precio desde Europa, pero está perdiendo dinero. Que Estados Unidos efectivamente no quería esa conexión de venta directa desde Rusia con Europa, con el Nord Stream 1 ni el 2, infinidad de veces lo ha dicho que no quería ese conducto. Es más, apostaban por los de Asia pasando por Turquía. Y a lo que decía el señor Centeno sobre la señora Victoria Nuland, sí que es cierto, lo que estaba diciendo es más en una hearing. Son esas audiencias que tienen y de control y de poderes que en Estados Unidos le llegaron a preguntar, además por los laboratorios bioquímicos que estaban en territorio ucraniano, y ella dijo, bueno, no mintió, porque además allí es delito de decir que efectivamente que estaban en Ucrania, pero que no sabía dónde se localizaban o en manos de quién estaban bioquímicos en Europa, en Ucrania en concreto. El presidente tuvo que reconocer, por favor, no diga esto aquí delante, de esto, a ver cómo reconducía esto. Pero la señora Nuland, es cierto a lo que ha dicho, que es difícil que yo coincida con Roberto Centeno, pero sí que dijo en ese momento, porque además es algo que dijo ella, literalmente es con esa conversación con el embajador, que le den a Estados Unidos, y Merkel empezó a ver, oye, hay aliados que nos están fastidiando y además nos están haciendo escuchas. Y ahora mismo tenemos una guerra en Europa que no es de ahora, que lleva 10 años que están en guerra, y que realmente las consecuencias de esta guerra las vamos a pagar los europeos. Y ahora mismo Estados Unidos está beneficiado económicamente porque está vendiendo armas
y gas, por un lado. Y Rusia pues tiene problemas que no puede acumular. Entonces, uno de los dos Señor puede Pedrosa. ser. Bueno, pues después de la extensísima y detalladísima explicación de nuestro amigo Roberto Centeno, pues prácticamente me ha quitado algunas cosas que traía por ahí. Pero es muy extraño que o sea, ¿qué necesidad tiene la Federación Rusa, verdad? Porque también el debate en torno a todo esto ha girado en torno a cosas demenciales, muy sentimentales y melancólicas, pero demenciales. Pues entonces tú dices, Putin es un loco. Y entonces se cree que la política de un Estado va toda en manos de un loco. O sea, Putin, como decía Juan Carlos, podrá ser muy, muy malo, pero loco no es, ¿ok? Entonces, ¿para qué va a dinamitar, a poner un sabotaje a una infraestructura propia, teniendo la capacidad de agarrar y decirle a dos tíos ahí, mira, aprieta el botón y dale vuelta a la llave cierra la y válvula, termina de ya cerrar está. eso y ya está? Y ya está. Como lo ha venido, no lo acusan de que de paso, lo acusan de usar el gas como un arma de guerra. Ah, no. Y entonces tú me llenas a mí y me empapelas de sanciones por todos lados y pretendes que yo... No, es eso, es una guerra, en eso está. Hablaban hace rato de, en efecto, son aguas extremadamente vigiladas por fuerzas de esa coalición militar que llaman OTAN. Y Juan Carlos hacía referencia a los sonares y tú luego le decías, pero por ahí también... pero precisamente los sonares son como el perro de tu casa, que cuando escuchan el coche por allá dicen, ya saben que eres tú. Entonces cada buque, cada submarino, cada cosa que flota tiene una cuestión que en el mundo de los submarinistas se le llama firma acústica. Y entonces eso es el sonido que emite, pasa por el sonar lo capta y entonces le da una curva. Y entonces quienes están ahí vigilando dicen, ese es un buque nuestro, ese es un pesquero, ese es un submarino ruso. Lo otro, llama la atención que el buque que refiere el USS Higgins, El Kirchner es sí. sea un buque de desembarco anfibio. Sí, bueno, es un buque de grandes dimensiones también con capacidad Con anfibia. capacidad anfibia. ¿Por qué? Porque son precisamente esos buques los que lanzan a los individuos de operaciones especiales, que son los que hacen este tipo de cosas. Es decir, agarras, lanzas los buzos llegan, ponen la carga, etcétera, etcétera. ¿Quién se ve? El otro, que cualquier lego, cualquier persona con menos de 4... Es que no hay que ser inteligente, basta con no ser estúpido. Cualquier persona que se pregunte, ¿quién sale beneficiado de esto? Pues los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a Rusia, nosotros en esto que aún llamamos el mundo libre, que es cada vez más tiránico, que la progresía lo lleva hacia un espectro que más allá de la dimensión desconocida, creemos que es que los otros están solos en el planeta. O sea, nosotros pensamos que estamos solos y que no hay nada más que nosotros, y entonces los otros, que son los malucos, no tienen nadie a quien acudir. Resulta que hace un par de semanas apenas se reunieron Irán, Turquía, Rusia, China y todos los Kazán, ¿no? O sea, todo Kazajistán, Uzbekistán, la India también, en una cosa que está funcionando cada vez mejor o que parece dar, que se llama la Organización para la Cooperación de Shanghái. Y esos señores han acordado cooperar entre ellos y no tiene Rusia mayores problemas. Si no me creen, no tiene mayores problemas en comercializar ni su gas ni su petróleo. Vayan y vean en febrero, cuando empezó la guerra, cuánto estaba el rublo, y vayan y vean en cuánto están ahorita y van a ver que se ha depreciado apenas un poquitico. Nada de lo que nuestra no electa y no representa a nadie, señora von der Leyen, ha pronosticado que iba a suceder. De modo que Europa tiene que revisar qué es lo que verdaderamente quiere. Aquí hay otra cosa demencial, que es que todo el mundo habla de la guerra, pero nadie habla de paz, o sea, de cómo ponemos de acuerdo a estas dos partes en conflicto. Se sigue avanzando, y en efecto, como en todas las guerras mundiales anteriores, quienes van a pagar principalmente somos los que estamos en Europa. Eso sin lugar a dudas.
Bueno, pues veremos si finalmente se aclara lo del sabotaje al Nord Stream. El caso es que de momento ese gasoducto ha quedado inutilizado y según los técnicos alemanes puede que haya quedado inutilizado para siempre en caso de que entre agua. Parece raro que así sea, puesto que este tipo de tubos suele estar compartimentado, teniendo en cuenta que son 1.200 kilómetros de tubo, de tal manera que si hay una sección afectada se cierran las válvulas de los dos extremos y en todo caso se sustituiría solamente aquella que resulte afectada. Pero esta mañana los técnicos alemanes decían que la entrada de agua salada en el interior podría haberlo deteriorado para siempre. Veremos exactamente qué ocurre con ese tubo y veremos si se averigua y se demuestra claramente quién es el autor del sabotaje. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato para hablar de la gran polémica del día aquí en España, el tema de las bajadas de impuestos. A ver quién corre más a bajar más impuestos. Hasta el gobierno de Sánchez, que tanto lo negaba, ha iniciado esa carrera, aunque eso sí, no quiere ni correr tanto ni bajar tantos impuestos. Pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Permítanme que les hable por un momento del Hotel Las Dunas, un lugar mágico enclavado en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El gobierno de Pedro Sánchez va dando tumbos como pollo sin cabeza. Después de haberse encastillado en su máxima de que bajar impuestos no es progresista, que lo único que provoca es un recorte de servicios a los ciudadanos y que pone en peligro el estado del bienestar, ahora de repente anuncia un paquete de medidas. Eso sí, minúsculo para rentas muy bajas, pero sigue adelante con su nuevo impuesto para grandes fortunas. El gobierno se ha inventado un término, selectiva. Esa es la palabra mágica que está utilizando para justificar que lo que ayer era no, hoy es sí. Alberto Núñez Feijóo ha conseguido doblarle el brazo a Pedro Sánchez y le ha obligado a cambiar el paso, aunque de una manera más cosmética que real. El presidente del PP está aprovechando la potencia de tiro de sus grandes varones. La primera, Isabel Díaz Ayuso, que hace ya tiempo que demostró que bajar impuestos no solo no reduce la recaudación, sino que la incrementa y que eso permite que los ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo mientras se mantiene la inversión en servicios. Madrid es reconocimiento a lo bien hecho y es respeto por el trabajo y el estímulo. Por eso bajamos los impuestos siempre que tenemos ocasión de hacerlo.
A continuación, Juanma Moreno, que nos ha venido a demostrar que era posible cambiar una comunidad como Andalucía, históricamente anclada en la cultura del subsidio, la elevada presión fiscal y la falta de emprendimiento, en justamente lo contrario. Vamos a aprobar la 6ª bajada de impuestos en Andalucía, con rebajas fiscales potentes y muy vinculadas a las clases media y trabajadoras y a la pequeña y mediana empresa. Y el resto de varones del PP siguen sus mismos pasos. Resulta que van articulando así la política fiscal que se ha convertido ya en la bandera de Feijóo para las próximas elecciones generales. Mientras tanto, el PSOE, junto con Podemos, seguía anclado en su obsesión de seguir subiendo impuestos y creando otros nuevos, hasta que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, consciente de que esa política les arrastra a todos al fracaso, ha dinamitado el discurso de Sánchez y se ha sumado a las tesis del PP y a la bajada de impuestos. Aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Es el máximo que permite la norma y beneficiará a toda la ciudadanía, aunque aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal en el conjunto de la reforma. De inmediato, todos los varones del PSOE se han dado cuenta del naufragio hacia el que les conduce Sánchez y han optado también por cambiar de bando. La presidenta de Navarra, María Chivite, ya se ha sumado a esa iniciativa. También lo ha hecho el presidente de la Comunidad Canaria, Ángel Víctor Torres, y ya está estudiando hacer algo similar el presidente de Aragón, Javier Lambán. Es razonable que abordemos ese debate. También el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha sumado a esta fiebre de rebaja fiscal. Lo ha hecho hoy mismo. Y eso que ayer mismo, hace solo 24 horas, decía que esperaba con una sonrisa a aquellas regiones que ahora bajan impuestos para cuando vayan a pedir más fondos en el reparto autonómico. Sí veo con una sonrisa cómo serán las reuniones en el futuro para negociar un nuevo modelo de financiación con comunidades autónomas que irán obviamente allí a solicitar más recursos y previamente han reducido sus ingresos a través de según qué medidas, ¿no? Sin embargo, hoy mismo, 24 horas después, su discurso era totalmente el contrario. Vara ha anunciado la mayor bajada de impuestos que se haya hecho nunca. Se van a reducir el 50% de todas las tasas que tengan que ver con los comedores escolares, con las aulas matinales, con las licencias de caza, con las licencias de pesca, con las pruebas de laboratorio, con la ordenación de transporte, con la tarjeta de transporte subvencionada y el 100% de otras muchas. Es la mayor bajada de precios y tasas públicos que se haya hecho nunca. Y hasta otros que no son ni del PP ni del PSOE se han dado cuenta de que se ven obligados también a mover ficha. Es el caso del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que consciente del movimiento general ha decidido hacer algo para no quedarse descolgado. Vamos a estudiar hacer algo en el tema impositivo porque no nos vamos a quedar aquí descolgados. La rebelión de los varones ha obligado, como les decimos, a Pedro Sánchez a cambiar el paso. Y, bueno, el mensaje de María Jesús Montero de hace solamente unas horas desautorizando estas bajadas de impuestos ha quedado obsoleto. Que no se puede ir a una espiral de bajada fiscal por parte de las comunidades autónomas. Esto no es bueno, que en este momento una bajada masiva de impuestos no es una recomendación para que podamos ser capaces de hacer frente a los retos que tiene la invasión de Ucrania. Y se ha visto obligada a recular. Como les decimos, en las últimas horas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tenido que inventarse una manera de decir a los ciudadanos que van a bajar los impuestos. Pero claro, después de haber acusado al PP de beneficiar a los ricos con sus propuestas fiscales, ha recurrido a una palabra para justificar su cambio de postura. Selectiva es esa palabra. La bajada de impuestos será selectiva, para que beneficie a los pobres pero no a los ricos. Y todos los miembros del Gobierno y el partido han incorporado esa palabra a su discurso. Serán bajadas selectivas como las que ya ha hecho el Gobierno. Es decir, la bajada del IVA de la luz, la bajada del IVA del gas, quitar el impuesto al sol, porque eso ayuda a este país y ayuda al conjunto de la ciudadanía. El resto es una carrera que no sé dónde nos lleva.
El caso es que esta mañana las cosas se han venido a complicar todavía más, si no es que no lo estaban ya lo suficiente. El Gobierno anunciaba que el PSOE y Podemos habían alcanzado un acuerdo en fiscalidad y que la ministra María Jesús Montero comparecería a las 11:30 en rueda de prensa para anunciarlo. Pero antes de que eso se produjera, Yolanda Díaz negaba que existiese tal acuerdo. Finalmente, con 25 minutos de retraso, la ministra Montero comparecía para anunciar sus nuevas medidas fiscales, que difícilmente se pueden calificar de bajada de impuestos. Se aplica una ligerísima rebaja a rentas de hasta 21.000 euros, pero se pone en marcha el hachazo a las grandes fortunas, en lo que la ministra ha dado en llamar el impuesto de solidaridad. Proponemos en este momento la creación de un nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, un tributo cuyo objetivo es pedir un mayor esfuerzo que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general. Este impuesto de solidaridad se articulará como un tributo temporal para los años 2023 y 2024 y lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros. Tenemos comunicación con nuestro analista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Bueno, el Gobierno había llegado a convencernos de que iba a anunciar una bajada de impuestos y en realidad lo que ha hecho ha sido anunciar lo contrario, ¿no le parece? Sí, anunciar lo contrario, pero siempre adornado de demagogia. Es decir, lo de la bajada selectiva de impuestos es que ya parece una broma. Fíjese usted, bueno, eso usted ha explicado bien en su programa que la inflación es un impuesto para todos, pero especialmente para los pobres, porque los más vulnerables, los más pobres, gastan todo lo que tienen. Por lo tanto, la inflación les afecta más que a nadie. Bueno, pues los impuestos, la subida de impuestos derivada de la inflación, solo esa también afecta más a los más vulnerables, ¿verdad? Sobre todo por la progresividad. Afecta más a los que más parte ganan de su renta y como los que menos tienen gastan más, pues eso es así. Entonces ahora salen con el tema de la ligerísima bajada a las rentas de menos de 20.000 euros que no compensan ni el coste de la inflación, ¿verdad? O sea, es decir, ni la subida de la inflación, ni la subida de impuestos derivada de la propia inflación, ni las subidas de impuestos que se están produciendo con carácter general. Y luego, es decir, por una parte están machacando a los que menos tienen, a los que gastan toda su renta, y por otra parte anuncian subidas de impuestos a los ricos. Esto de las subidas de impuestos a los ricos casi me da pereza, Javier, comentarlo, porque es tan obvio que las subidas de impuestos a quien afectan es a todos, pero sobre todo a las clases bajas y medias, y que llega un momento en que las subidas de impuestos, en una progresividad, Javier, que en el caso español es muy alta, es muy alta, mucho más alta que en casi ningún otro país del mundo, pero las subidas de impuestos a quienes afectan es a las clases medias y a las clases bajas. Las grandes fortunas, como es lógico, lo que hay que hacer es incentivar que creen empleo, que inviertan, etcétera, porque si no se van. Bueno, yo creo así es que en estos momentos las clases más altas, las rentas más altas, ya pagan más impuestos. Sí. Y las rentas más bajas y los que no tienen nada, incluso no pagan nada o pagan menos, ¿no? Sí, la progresividad es muy alta, es decir, el aumento del porcentaje que se paga es muy alto en el sistema español. Entonces, lo que quiero decir es que tanto aumentar todavía esa diferencia como aprobar un supuesto impuesto para las grandes fortunas es demagogia y además lo que provoca verdaderamente es el movimiento de capitales, la falta de inversión, etcétera, etcétera. ¿Y quién está pagando esos efectos? Por supuesto, las rentas más débiles. Vamos a ver, en primer lugar hay que establecer un sistema de impuestos que sobre todo que satisfaga los gastos comunes necesarios. Eso es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es que pague más quien más gana, pero eso sucede, como estás diciendo, Javier, sucede muy de largo en nuestro sistema. Por supuesto, todos sabemos que las grandes fortunas pueden irse a donde sea, lo que hay que hacer es atraerlas, ¿sabes? Recuerda lo que pasó con las SICAVs, Javier, o sea, se modificó el régimen de SICAVs diciendo, bueno, que es que, claro, tenían que pagar más los ricos. ¿Qué ha sucedido con las SICAVs? Pues que han desaparecido. Esto es lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, pues están haciendo lo mismo, pero además adornándolo de propaganda. Así que cuanto menos tienen los pobres, las rentas vulnerables y las rentas medias, cuanto menos tienen, más se oyen los gritos del gobierno diciendo
vamos a poner impuestos a los ricos. Eso es una falsedad y una demagogia terrible. El gobierno se envuelve en esa propaganda, pero no le creen ni siquiera los suyos. ¿Qué le parece, don Asís, la rebelión de los varones del PSOE que han ido corriendo a cobijarse bajo la sombra del árbol del PP? Sí, me parece, no deja de ser un poco demagógica, porque las subidas de impuestos, por ejemplo, que se están produciendo en comunidades como Valencia, gobernadas por el PSOE, son mucho mayores que esa deflactación del IRPF ligera que han anunciado. Pero me parece muy interesante, Javier, porque al final se trata de bajar impuestos, pero se trata de poner el debate encima de la mesa. Entonces, el debate que ha puesto sobre todo Ayuso, o sea, sobre todo la Comunidad de Madrid y luego la de Andalucía, el debate es si hay que, sobre todo en un momento de inflación alta y de problemas para la gente, si hay que aliviar la situación de todas las familias reduciendo impuestos con carácter general. Precisamente, Javier, esto lo que estás diciendo tú es lo contrario a lo que dice el PSOE. Bajar impuestos con carácter general lo que hace es que las familias pueden gastar en lo que más necesitan o ahorrar cuando lo necesiten, ¿verdad? Por eso son con carácter general. Entonces ahora el efecto que ha tenido es que se ha puesto sobre la mesa. Entonces, aunque es verdad que algunas subidas de impuestos, que algunas bajadas de impuestos que han anunciado algunas comunidades o que están planeando algunas comunidades gobernadas por el Partido Socialista son muy falsas, muy demagógicas, muy de boquilla, pone ese debate, es que en estos momentos hay que bajar impuestos para que las familias estén mejor y, lógicamente, eso creo que está incidiendo en ello mucho el otro partido de la derecha, Vox, lógicamente las bajadas de impuestos deben ir acompañadas de bajadas del gasto público y esa es la receta para tiempos normales, Javier, pero desde luego es la receta para tiempos como estos. Que es justamente lo que no hacen, rebajar el gasto público. Pero bueno, por terminar, ¿qué le parece que uno que no es ni del PP ni del PSOE, que pasaba por ahí, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, diga, ahí va, que todo el mundo, yo también me lo voy a hacer, que no me quiero dejar de quedar descolgado, ha dicho? Pues eso, es que yo siempre, Javier, recuerdo de Revilla que cuando empezó en la política, cuando iba a empezar en la política, un tal Pablo Iglesias decía que sus políticos preferidos, uno de sus políticos preferidos, de esos dos políticos preferidos, era precisamente Revilla. O sea, que era ¿por qué? Pues porque es pan y circo, porque es la demagogia pura y porque es la falta pura de escrúpulos. Entonces, bueno, pues bien, pues Revilla, es decir, desde la Falange al PSOE, pasando por no se sabe dónde, bueno, pues nunca ha estado de verdad en ningún sitio, salvo en el de la demagogia. Entonces, bueno, pues de repente, hace 3 días todo el mundo estaba criticando, incluido Revilla, por demagógica, las bajadas de impuestos de las comunidades autónomas. Recuérdalo, Javier, o sea, recordémoslo, estamos hablando de bajadas de impuestos que deflactan la tarifa de IRPF. O sea, lo que estamos hablando es de bajadas de impuestos que solo compensan la subida de impuestos que se produce por la inflación, ¿vale? O sea, que no es gran cosa. Bueno, pues entonces el demagogo de Revilla, el caradura de Revilla, si me lo permites, ahora que no nos oye nadie, pues dice que, bueno, que a él no le van a dejar solo y que él baja impuestos porque para eso tengo yo un bigote más grande que los demás. Es patético, pero lo que es patético es que la política en Cantabria esté dominada por un demagogo y un caradura como este. Lo que es patético es que la política en general en España parece que se mueva a golpe de ocurrencia y a bandazos. Sí, la verdad es que sí. Don Asís Timmermans, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Ana, ¿cómo lo ve usted? Pues que efectivamente estamos ante la demagogia y ante una campaña electoral en la que efectivamente, y como estamos en una guerra, el tema económico marca todo el debate. Y hay muchos presidentes de comunidades autónomas que se ponen muy nerviosos en ese llamado centro, que piensan que el PP les va a quitar voto, sin pensar que la línea siempre fiscal del Partido Socialista ha sido de presionar sobre las rentas más altas y, de hecho, hasta los 24.000 euros prácticamente no se paga. Por lo tanto, las rentas bajas no contribuyen en el impuesto IRPF,
que en lo que son puestos indirectos como es el IVA, efectivamente ahí sí que pagamos todos exactamente igual, independientemente de cuál sea nuestra renta, vamos a pagar por los productos exactamente lo mismo, sea un señor multimillonario que sea una señora o un señor de la calle a comprar una barra de pan, va a pagar lo mismo en IRPF. Pero de hecho el Partido Socialista es que lleva diciendo esto siempre, no es nada nuevo, ni tampoco de Podemos. O sea, y creo que llegarán exactamente a ese acuerdo de, efectivamente, hay incluso la Unión Europea, que creo que tampoco, siendo conservadora, sea tachada de socialista, está pidiendo exactamente que a las rentas altas se les presione más y que efectivamente sobre los ciudadanos no pueden tener esa presión. Y en España, de hecho, en el caso de la luz, los 5 impuestos que quitó el Partido Socialista sobre la factura los inventó el Partido Popular y el Partido Socialista los ha retirado. ¿Que se tienen que bajar sobre el consumo? Efectivamente, pero en España no tenemos un problema de presión fiscal. De hecho, estamos 7 puntos por debajo de la Unión Europea y estamos en tiempos de guerra. Y luego llegarán los momentos también de demagogia de la Comunidad de Madrid. Dice, sí, tengo el efecto de que soy la capital. Tengo más impuestos de sociedades que pagan en mi comunidad. Pero luego soy la comunidad por la cola de todas en la que menos invierto en sanidad y la última que invierto en educación. Y luego le digo al señor Sánchez que me dé dinero, yo no lo pido, pero luego le pido al Estado, papá Estado, rescátame porque no llego a todo. Eso es demagogia. Señor Bermejo. Bueno, propaganda todo, propaganda. Vamos a ver. Aquí dice que Isabel es la que abandera la bajada de impuestos en todo esto, ¿no? Y es la que ha provocado todo esto. Yo siempre he hecho, es que lo demás, a mí la propaganda... Mira, a ver, Isabel, desde que llevas gobernando, te voy a decir los impuestos que tú has bajado en Madrid, para que se enteren los madrileños que me estén escuchando. Algunos me dirán, es que usted es un rojo, no sé qué. Mire, yo le hablo de la realidad. Mira. Lo que ha hecho Isabel, nos ha bajado medio punto el IRPF desde este año. Es decir, los madrileños desde este año, desde el año 2022, tributamos medio punto, lo voy a repetir, Luego ustedes calculen eso en su sueldo, lo que es el 0,5% de su sueldo. Eso es lo que nos ha bajado Isabel. Pero además nos ha quitado los impuestos propios de la Comunidad de Madrid. Dice, ¿y eso qué es? ¿Eso de los impuestos propios? ¿Qué es eso? Dice, pues mire, le voy a decir lo que son los impuestos propios, lo que eran, porque ya no están. Mire. El impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería. Es decir, un impuesto que había que pagarle a la Comunidad de Madrid. Si usted ponía una maquinita aquí en este plato para sacar una bebida, una Coca-Cola, pues ese impuesto, fíjate tú, esos impuestos existen, eso es que jamás debería existir, pero bueno, nos ha quitado eso. Nos ha quitado el impuesto sobre el depósito de residuos. Es decir, si usted tiene residuos y tiene que depositarlos en algún sitio, teníamos que pagar encima por tirar la basura. La tasa de basura, vamos a llamarlo así. Eso nos has quitado. Gracias, Isabel. Gracias. Yo no pagaba eso. Seguro que la inmensa mayoría de madrileños no lo pagaba. Y tercero, el recargo de la Comunidad de Madrid al impuesto de actividades económicas que nos cobran los ayuntamientos. O sea, las empresas, los ayuntamientos donde estamos instalados nos cobran un impuesto de actividades económicas. Que no es que sea gran cosa, pero bueno, el recarguillo que le cobraba la comunidad al ayuntamiento, eso se lo has quitado al ayuntamiento, ahora ya no se lo cobras a la Almeida. Bueno, pues estas 3 inmundicias son de las que tú presumes de que eres la lideresa de bajar impuestos. Cuando, repito, ya dije el pasado programa que has recaudado más de 3.000 millones en lo que llevamos de año, has recibido más de 3.000 millones de euros por recaudación. Eso que dice tu jefe Feijóo de que se está forrando el gobierno, tú también te estás forrando. Así que devuélvenos esos 3.000 millones que has recibido a todos los madrileños. Eso es bajar impuestos. Si quiere le dejo al señor Pedrosa y luego hablo de lo de la señora Montero. Venga, señor Pedrosa.
Bueno, para empezar, es difícil que se desmonte un sistema que es el que le ha dado de comer a tirios y troyanos durante todo este tiempo. O sea, yo coincido con Juan Carlos en que en realidad no se está haciendo todo lo que se puede hacer. Porque aquí mucha gente se mantiene, mucha gente fuera del sistema, se mantiene precisamente del bolsillo de todos los españoles. Es profundamente, ¿cómo digo?, hipócrita agarrar y clavar un impuesto de solidaridad, ¿no? Porque la solidaridad no es nada que se imponga, o sea, la solidaridad es algo espontáneo. Cuando el señor de Inditex, Amancio Ortega, donó unos ecógrafos y unos aparatos de resonancias para el cáncer y eso, en muestra de solidaridad, pues salió el rojerío y el zurdaje a decir que no tenía que hacerlo. De modo que la solidaridad es algo espontáneo. A mí nadie me puede obligar a ser solidario. Me vale madre lo que piensen, pero yo soy solidario con el prójimo, con el que tengo al lado, si tengo para darlo. De modo que, de paso, que es un impuesto que, como me están eliminando el impuesto al ahorro, o a las propiedades, no sé. Como lo están haciendo, entonces yo agarro y monto por arriba para que todo el mundo me lo tenga que pagar. Bravo, muy bien. Aquí tienen unas prácticas que son supremamente discriminatorias. Eso de tramos de impuestos es discriminatorio. ¿Por qué? Porque con el discurso de la inmundicia progre, todo se resume en ricos y pobres. Claro. Entonces, todo es ricos y pobres. Tú tienes una agencia de comunicación, ¿verdad? ¿Y? Sí. Mr. President, no, ya va, déjame explicarme. MrPresident.es, yo tengo otra. Entonces, supongamos que tú, porque tienes más tiempo aquí, porque tienes más contactos, o porque te paras todas las mañanas a las 6 de la mañana a ir con tu brochure y con tus cosas a buscar clientes, tú facturas al año 100.000 euros. Y yo solo 20.000, porque yo teletrabajo, yo prefiero quedarme en casa. Entonces, a ti ¿te parece justo que siendo tú quien más te esfuerzas en el mismo ámbito que yo, tengas que pagar más, una tasa, no digamos, te toca pagar más porque facturas más, pero con un interés mayor? Bueno, aquí estamos viendo la muestra de cómo a la izquierda le gusta discriminar a los que más se esfuerzan. Porque le estoy poniendo un ejemplo que es sumamente práctico. No, o sea, si usted se esfuerza más y factura más que el que está al lado hurgándose la nariz y rascándose las que le conté, pues entonces usted no puede pagar una tasa de impuesto superior por eso exclusivamente. Eso se llama discriminación. Y lo otro con lo que siempre salen, la salud y la educación. Yo te invito, Ana, y voy a ver si me la compran, la producción de acá del canal, para que la gente vea, o sea, para que no sean palabras, para que la gente vea. Vamos a comprar unos containers de vidrio, ¿verdad? De esos donde se meten las cosas en la cocina, y pelotas de chicle, de colores. Y vamos a llenarlos. Cada pelota de chicle son 100.000 euros, y vamos a representar el presupuesto de España. Y te traes un economista, probablemente yo me traiga a Centeno, o a La Calle, o a Fran Simón. Y entonces, cuando tengamos todo lleno y tengamos ahí, ¿cuánto es el presupuesto de España? Vamos a apartar los containers que estén llenos, que corresponden a cuánto se invierte en salud y educación. Y luego nos vamos a preguntar en qué se gasta todo lo demás. Porque el problema de la recaudación en España es que aquí se mantiene un montón de parásitos a los cuales, si los despiden mañana, no se deja de producir una sola barra de pan en España y usted va a comer mejor. Le agradezco mucho, perdón, pero como no son alusiones, te agradezco la publicidad, muchas gracias. Y no sé si entonces en esos 20.000 que tú supones que realmente, pues como... y son tus palabras, las recojo, te tocas la nariz. No es el caso de la mayoría y desde un pensamiento de izquierdas se entiende que efectivamente tiene que haber esa progresividad,
que no es discriminación, simplemente es una cuestión de que efectivamente si tú ganas más, puedes pagar más para, igual que cuando vives en un edificio, tienes vecinos, tienes que contribuir al bien común, porque necesitamos hospitales, necesitamos profesores, necesitamos bomberos, policía, ejército, una serie de cosas en esta casa común que es España, que hay que mantenerlas y que no se mantienen solas. Entonces, desde el ámbito progresista, que es mi pensamiento y que es independiente de mi actividad a la que me dedico, y hay personas progresistas que tienen empresas y esto no es algo incompatible ni loco, entonces entendemos que efectivamente se tiene que colaborar más. Y la solidaridad pasa efectivamente por eso esa denominación. A la SICAP, eso sí que era insolidario. Es decir, personas con un montón de dinero que se montaban ese tipo para poder, de alguna manera, no contribuir a la hacienda pública porque tienen mecanismos y herramientas para poder no contribuir a la hacienda, mientras que los pequeños ahorradores no tienen ningún tipo de herramienta fiscal para poder evadir. Efectivamente, aquí en España y en Europa, o no sé si estás planteando que España sea una especie de paraíso fiscal, pero no podemos ser un paraíso fiscal ni nadie en el mundo plantea de que haya paraísos fiscales. Entonces, se desterraron las SICAP, a lo que decía el señor anterior que estaba hablando de ellas. Sí, efectivamente. Entonces, no, y no es cuestión de que a mí, cuando yo quiera, digo, en vez del señor Amancio Ortega, que tú has hablado antes, tenía varias SICAP. Lo que no puede ser es que pues tú tienes que contribuir como el resto de españoles a lo que te corresponde. Todos, lo que te corresponda. Sí, sí. No, si yo tengo una herramienta fiscal y luego dono cuando a mí me apetezca. Entonces, pues que entonces sea para todos los españoles, ¿no? Yo digo, bueno, yo dono por lo que yo quiera. Si pero yo no soy Amancio Ortega, entonces como yo no soy Amancio Ortega, pues dono una taza. Vale. ¿Y esa sería la forma de estar el Estado? No. Bueno, sobre lo que ha anunciado Montero de estas novedades fiscales, que ya veremos si al final se aprueban o no. Vamos a ver. A ver, yo tengo que decir que si lo que ha anunciado de forma práctica es que una persona que cobra 18.000 euros brutos al año se va a ahorrar 700 y pico euros, eso es lo que ha dicho. Esos son casi 4 puntos de IRPF. ¿Pero cuánto paga ahora una persona que cobre eso? Perdón. No, lo que pague. Pero yo digo, no si claro, ella dice... no paga. Es que eso voy. Sí paga. La de 18 sí paga. Sí paga. Los que no pagan son los que tienen menos de 14. Los que cobran 18 pagan IRPF. Los de 14 también, pero no están obligados a declarar. Pero, joder, vamos a ver, lo que ha dicho ella, que luego yo no sé si será así o no, pero lo que ha dicho, el ejemplo práctico que ha puesto, porque no ha dado detalle de los tramos, es que no los ha dado, pero ha dicho un ejemplo práctico, que es, si usted cobra 18.000, se va a ahorrar 780, algo así parece que ha dicho. Eso, si eso es así, si eso se traduce en un tramo de ese IRPF, esos son casi 4 puntos de IRPF. Por lo tanto, es una bajada de impuestos del copón. Otra cosa es que haya dicho una tontería y luego no sea así o lo que sea, pero eso sí es una bajada de impuestos. 4 puntos a las personas que cobran hasta 21.000, ¿no? Sí, ha dicho. 24.000. Va a bajar los impuestos, va a bajar el IRPF a los que cobran hasta 21.000, que son muchísimas personas. Por lo tanto, eso, yo te digo que eso es una buena noticia, porque hay mucha gente que cobra entre eso. Sí. Luego ha dicho que los que cobran 15 en vez de 14, esos no estarán obligados a hacer la declaración. Bueno, hay gente que a lo mejor está ahí, en ese tramillo, y no tiene que hacerla. Pues bienvenido sea para esa gente. También ha dicho otra cosa que me ha parecido buena, y es que las empresas que facturen menos de 1 millón de euros, que son también muchísimas, en vez de pagar el 25% de sociedades, van a pagar el 23%. Bueno, son 2 puntos, ¿no? No medio, Isabel, no medio, 2 puntos, 2 puntos. Y por último, vámonos ahora a la zona alta de la tabla. Bueno, luego están los que no les va a tocar, los que no cambian. Pero es de siempre, ¿eh? Los que no cambian. Las clases medias, aunque sean medias bajas, que soportan el peso de la estructura del país sobre sus espaldas. Esos no cambian. A esos no les ayuda a nadie. Sí, pero ojo,
Ojo, y esto le afecta tanto a los pobres como a los ricos, porque a veces los pobres se pueden convertir en ricos de la noche a la mañana. Dígame usted cómo. Pues muy sencillo, mire. Ha anunciado una subida en lo que son las ganancias patrimoniales, las rentas del capital, etc. Es decir, si usted ahora mismo hay unos tramos, ¿no?, que si es hasta 6.000 euros para que nos entendemos, lo del depósito del banco, dice, pues si a mí me pagan por tener un dinerillo en el banco, por ejemplo, o vendo unas acciones, o vendo la casa, bueno, pues hasta 6.000 euros... Rendimiento de capital. Eso es, hasta 6.000 euros. Hasta 6.000 euros. Hoy se tributa al 19. Sí. Hasta los 40.000, creo que es, si no recuerdo mal, los siguientes 42.000 o 44.000 son el 21. Bueno, y luego ya, si pasa de 200.000, el 26. Bueno, pues ahí cambia la cosa. Ahora esos van a tributar hasta un 28. Por lo tanto, eso sí es una subida de impuestos. Que no habrá mucha gente que esté afectada, pero que, insisto, le puede pasar a cualquier hijo de vecino, que de la noche a la mañana hereda una casa, luego la vende, no sé qué, y eso le sube, y eso es una subida de impuestos. Y luego está lo del impuesto de la solidaridad, que eso no es ni más ni menos que decir, si usted no paga el patrimonio en su comunidad autónoma, se lo cobro yo aquí. Se lo voy a cobrar yo. Y si ya lo ha pagado, le descuento se la lo parte que haya descuento. pagado. Con lo cual, es volver a poner el impuesto de patrimonio. Exactamente, es volver a poner el impuesto de patrimonio. Pero ¿Dónde es no se para que paga? no entre las comunidades autónomas en una guerra de dumping fiscal. Sí, alguien tiene que poner pies en pared para evitar que este gobierno nos fría impuestos. Y eso es lo que están tratando de hacer las comunidades autónomas. Pero en fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de Cataluña, porque ahí también menudo lío tienen los separatistas, que cada cierto tiempo se tiran los trastos a la cabeza. Bueno, esta vez parece que va muy en serio que se los tiran a la cabeza, hasta el punto que, bueno, que el propio Pere Aragonés ha fulminado a su vicepresidenta, Puigneró, aunque, bueno, ya saben, luego al final la sangre nunca llega al río, porque Junts per Catalunya no se atreve a romper el acuerdo de coalición con Esquerra Republicana, porque eso sería perder como 250 altos cargos muy bien pagados en la Generalitat. Pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.